Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Saludos y bienvenidos a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Adam Cavín y tengo el privilegio de acompañarlos el día de hoy en nuestro devocional. Estamos leyendo los Salmos y para el día de hoy corresponde la lectura de los Salmos 106 al 109. Antes de leer el texto de hoy, quisiera recordarles que está la caja de comentarios donde pueden dejar peticiones de oración o algún comentario o pregunta acerca del texto que estamos leyendo hoy. Bueno, el salmo justo anterior al que vamos a leer, el Salmo 105, está enfocado en la bondad de Dios para con su pueblo. Y este salmo, el Salmo 106 que vamos a leer, es un contraste completo a ese salmo porque se enfoca en el pecado del pueblo contra Dios. Leamos los versículos del 7 al 12 de este salmo. Cuando nuestros padres estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus maravillas. No tuvieron presente tu bondad infinita y se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Dios los salvó, haciendo honor a su nombre para mostrar su gran poder. Reprendió al mar rojo y éste quedó seco. Los condujo por las profundidades del mar como si cruzaran el desierto. Los salvó del poder de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. Las aguas envolvieron a sus adversarios y ninguno de estos quedó con vida. Entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron alabanzas. Bueno, antes de continuar con nuestro devocional, quiero invitarles a que cantemos, que alabemos al Señor con esta canción. Oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Estamos en la letra C de nuestro acróstico, que es para confesión. Y realmente este salmo es una larga confesión de pecado. Ya leímos uno de los pecados que confiesa el salmista en los versículos que leímos. Y realmente en los versículos que siguen es una confesión de pecado tras pecado de los antepasados del pueblo de Israel. Pero toda esta confesión de pecados viene antecedida por el versículo 6. Y miremos lo que dice el versículo 6. Dice, hemos pecado, lo mismo que nuestros padres. Hemos hecho lo malo y actuado con iniquidad. Es decir, aunque después de esto van a mencionar muchos pecados específicos que cometieron sus antepasados, antes de todo esto, el salmista y todo el pueblo, porque iban a cantar esta canción, reconocen, bueno, todo esto lo hicieron nuestros antepasados, pero nosotros también somos culpables de estos mismos pecados. Hemos caído en esto mismo. ¿Y cuáles son esos pecados? Bueno, habla de la envidia, habla de la incredulidad, habla de la rebeldía contra Dios, habla de las quejas, de la infidelidad. Bueno, es una lista larga de pecados y ejemplos específicos en los momentos de su historia
cuando cayeron en estos pecados. Y anteceden todo esto diciendo, mira, esto lo hicieron nuestros padres, pero nosotros también somos culpables de esto. Y me llama la atención específicamente el pecado que leímos en el versículo 7. Y lo repito aquí. Dice, cuando nuestros padres estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus maravillas, no tuvieron presente tu bondad infinita. Hay otra versión que dice que ya no se impresionaban con las maravillas del Señor. Y qué peligro, ¿no? Podemos fácilmente caer en eso. Es como perder el asombro de lo que hace el Señor, de las grandes proezas y maravillas que Él hace, y también de las cosas cotidianas cada día, cómo Él provee, cómo Él nos cuida, cómo nos sostiene. Bueno, tantas maravillas que Él hace, y cómo podemos perder fácilmente el asombro de lo que Él hace. La pregunta en este momento tal vez es esa. ¿A qué bondades, a qué bendiciones te has acostumbrado? Nos hemos acostumbrado a las bondades del Señor tanto que perdimos el asombro de levantarnos cada mañana, de tener misericordias nuevas cada día. Bueno, y la lista es larga. Vamos a confesar. Estamos en la primera letra de nuestro acróstico. Confesemos, así como el salmista y el pueblo confesaban esto al cantar, también nosotros confesemos nuestro pecado y en particular tal vez nuestra falta de asombro de lo que el Señor hace en nuestra vida cada día. Oremos. Padre Celestial, el pueblo reconocía el pecado de sus antepasados y reconocían también de que ellos eran culpables de estos mismos pecados, que habían tenido envidia, que habían sido incrédulos, que se habían quejado, que habían sido idólatras. Y tal vez como ellos hacen en este salmo, también nosotros podemos decir lo mismo. Padre Celestial, hemos caído en estos mismos pecados. Hemos hecho lo mismo, hemos incurrido en estas mismas faltas contra ti. Hemos sentido envidia, hemos maltratado a otros, nos hemos quejado cuando tú aún nos bendices. Hemos sido incrédulos, hemos sido faltos de fe. Y también, Señor, el primer pecado que confiesan aquí es esa falta de asombro, ese acostumbrarnos a las bendiciones que nos das cada día. Tal vez nos asombramos más de lo que vemos en noticias, de los chismes, de cualquier cosa. Nos asombramos más que de lo que tú haces en nuestra vida cada día. Perdónanos, Señor, por eso. Lo confesamos ante ti. Ayúdanos a vivir cada día en un perpetuo asombro de lo que tú haces, de cómo nos cuidas, de cómo nos bendices, de cómo caminas a nuestro lado. Y empecemos por el asombro de la obra de tu Hijo en la cruz a favor nuestra, Señor. Recuérdanos, Señor, en este momento, todas tus maravillas, las grandes obras que has hecho en nuestra vida, las que hiciste ayer y las que hiciste hace 10 años. Pedimos perdón, Señor, y confesamos este pecado ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así les invito a que continuemos nuestro devocional y cantemos la siguiente canción. Se me está olvidando todo de hace un tiempo para acá. Ni de corto ni de largo plazo logro recordar. Se me está olvidando todo y aunque aún no tengo edad, una amnesia prematura sufro ya. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros
que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí. Se me está olvidando todo, y este mal particular tiene efectos secundarios como toda enfermedad. Hay fatiga general, hay depresión, hay ansiedad y un insomnio permanente que me impide descansar. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí, junto a mí. Aleluya, alabado sea el Señor. Estas son las palabras con las que empieza este salmo. También son las palabras con las que termina este salmo. Este salmo comienza y termina con adoración. Es un salmo acerca del pecado del pueblo, pero comienza y termina adorando al Señor. ¿Por qué será eso? Bueno, yo creo que cuando nosotros pensamos o recordamos nuestro pecado y recordamos la gracia del Señor para con nosotros, ¿qué otra respuesta puede haber sino adorar a nuestro Dios por eso, por esa misericordia, por esa gracia que hay en Él a nuestro favor? Y es curioso en este salmo, cada vez que el salmista menciona un pecado, bueno, él menciona el pecado, el contexto en el cual el pueblo comete ese pecado y luego la respuesta de Dios a ese pecado. Y es interesante que cada respuesta de Dios al pecado es una respuesta en amor. Y podemos decir que frente a nuestro pecado, Dios siempre responde en amor. A veces con un castigo, y vemos en el Salmo, si ustedes leen cada caso donde se menciona el pecado, a veces el resultado es un castigo. Y es una respuesta en amor de parte de un padre que corrige a sus hijos, ¿cierto? La palabra nos habla de eso. Y Dios disciplina a quien Él ama. Así que cuando la respuesta al pecado es un castigo de parte de Dios para con sus hijos, bueno, esa es una muestra de amor. Pero también en algunos casos en este salmo encontramos que después del pecado del pueblo hay misericordia de parte de Dios. Es decir, no sufre el pueblo el castigo que sus actos rebeldes merecen. Entonces, sea porque reciben un castigo o sea porque reciben misericordia, Dios responde a su pecado en amor. Ambos son ejemplos del amor de Dios para con sus hijos. Y pienso que es un motivo de adorar al Señor. Estamos en la segunda letra, en la A de adoración, y les invito a que adoremos al Señor por su amor, porque aun cuando pecamos contra Él, Él nos muestra su amor, sea porque nos castiga y nos corrige, como un padre hace con su hijo, o porque extiende su misericordia a nosotros. Oremos. Padre Celestial, te adoramos en esta hora. Te adoramos porque eres un Dios amoroso. Tú extiendes tu amor hacia nosotros aun cuando pecamos. A veces recibimos un castigo, una corrección, y esa es muestra de tu amor. A veces recibimos misericordia que no merecemos a que tú extiendas eso sobre nosotros, pero lo haces muchas veces. Muchas veces nuestros actos rebeldes merecen un castigo y no nos lo das. Queremos adorarte, Señor, porque tú eres un Dios amoroso y porque eres un Dios paciente. ¡Cuánta paciencia tienes con nosotros cada día! Señor, te adoramos. Tú mereces siempre toda la honra y la gloria. Te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, este salmo es interesante porque tiene todos los 4 elementos que usamos en este devocional. Dijimos que es un salmo donde aparece mucha confesión. Luego dijimos que el salmo comienza y termina con adoración. Y estamos en la S de súplica. También hay súplicas en este salmo. Y quisiera mirar 2 versículos en particular. Un versículo está al principio del salmo, antes de toda la confesión, y otro versículo está al final, después de todas las confesiones que hace el salmista. El versículo 4 dice así: Recuérdame, Señor, cuando te compadezcas de tu pueblo. Ven en mi ayuda el día de tu salvación. Esa es una súplica, y esa súplica es individual, ¿cierto? Está en primera persona. Luego, en esta siguiente súplica al final, es una súplica ya colectiva que vemos en plural. Dice: Sálvanos, Señor, versículo 47. Sálvanos, Señor, Dios nuestro. Vuelve a reunirnos de entre las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y orgullosos te alabemos. En ambos casos, aunque uno sea individual y el otro sea una súplica colectiva, en ambos casos es una súplica por salvación, que el Señor nos salve. Y tiene mucho sentido porque en todo el salmo está confesando pecado. Entonces, sálvanos, Señor, de nuestro pecado, sálvanos de nosotros mismos. No sabemos obedecerte, no somos capaces de agradarte por nuestra cuenta, sálvanos por favor. Es como esa clase de súplica. Y entonces los invito que también oremos en este sentido. Padre Celestial, queremos venir ante ti suplicando similar a lo que hace el salmista aquí. Y lo podemos hacer a título individual o a título colectivo también. Es cierto, Dios, que hemos caído en estos pecados que menciona todo este salmo. Tal vez hemos caído en la envidia, hemos sentido envidia. Tal vez nos hemos quejado en estos días por alguna situación. Bueno, estamos pasando días difíciles en esta pandemia que se ha extendido y es fácil caer en la queja por una situación u otra. Tal vez hemos caído en la incredulidad, hemos flaqueado en nuestra fe. Tal vez hemos sido rebeldes. Hay tantos pecados que menciona este salmo y en una o en varios hemos podido caer en estos días. Y queremos suplicarte, Señor, que nos salves. Sálvanos de nosotros mismos. Sálvanos de nuestro pecado. Damos gracias porque enviaste a tu Hijo que ya nos salvó de nuestro pecado. Queremos pedir también, Señor, por aquellos que tal vez están en estos días participando en un grupo, en un encuentro DBS y no te conocen. Y oramos por la salvación de ellos.
Oramos por la salvación de aquellos que en estos días están estudiando tu palabra de una forma sencilla, con este método que es simplemente acercarse a tu palabra, hacer unas preguntas sencillas y conocerte a través de lo que tu palabra nos dice. Oramos por la salvación de ellos, salvación de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, de vecinos, aquellos, Señor, que han cometido estos mismos pecados que hemos confesado y que confiesa el Salmo, pero que no han hallado perdón porque no te han conocido a ti, no han conocido al Salvador que ya pagó por esos pecados, Señor. Por eso suplicamos también por la salvación de todas estas personas. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y así los invito a que continuemos escuchando la siguiente canción. Esta es una canción que me parece a mí personalmente que nos lleva a ese asombro. Hablábamos del asombro ahorita, de cómo podemos perder el asombro. Y esta canción me parece que nos lleva nuevamente al asombro y a la gratitud por la obra de Jesús a favor nuestro. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Gracias por seguir con nosotros y hemos llegado a la última sección de nuestro devocional, que es la acción de gracias. Y créanme que en este salmo hay mucho por qué dar gracias a Dios. Y quiero que miremos los versículos 44 al 46. Miren lo que dicen estos tres versículos. Al verlos Dios angustiados y al escuchar su clamor, se acordó del pacto que había hecho con ellos, y por su gran amor les tuvo compasión. Hizo que todos sus opresores también se apiadaran de ellos. Así que tenemos a un Dios que luego de todos estos pecados que enumera el salmista, un Dios que extiende compasión a su pueblo. Qué motivo para dar gracias, ¿no? Para estar agradecido con el Señor. Y todo este salmo enumera estos pecados, y mientras lo leemos vamos recordando nuestros propios pecados. Mientras ellos cantaban esta canción, iban recordando sus pecados, y luego llega este momento donde dice que Dios escucha el clamor del pueblo y trae perdón, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿por qué Dios perdona a un pueblo tan rebelde? Pudiéramos preguntarnos. Y la respuesta está en el versículo 45. Dice que Él recordó el pacto que había hecho con ellos.
Y esto es en contraste a uno de los pecados específicos que menciona el Salmo, que es el olvido del pueblo. El pueblo se olvida de Dios. Y aquí, en contraste a ese olvido, tenemos a un Dios que recuerda, a un Dios que recuerda su pacto con su pueblo. Y esto es asombroso porque nosotros no hablamos tanto de pactos hoy en día, hablamos tal vez más como de acuerdos. Y cuando entramos en un acuerdo con alguien, siempre hay una salvedad, ¿no? Es que si una de las dos partes incumple, se anula ese acuerdo. ¿Y cómo es posible que Dios entra a un pacto a sabiendas con un pueblo que le va a incumplir? Y sabe que Él va a ser el único de las dos partes que va a cumplir este pacto. Y sin embargo, Él entra en ese pacto y a pesar de nosotros incumplirlo, Él sigue cumpliéndolo, sigue siendo fiel a su palabra. Eso es asombroso, es increíble. Tenemos un Dios tan bueno, tan fiel, y bueno, hay que agradecerle. Estamos en acción de gracias. Demos gracias al Señor por cumplir sus promesas, por ser fiel a su pacto. Y quería mirar una cosa más, porque hay otra cosa que yo creo que nos lleva a agradecer inmensamente al Señor también en este salmo. Es el versículo 23, donde dice: Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo por Moisés, su escogido, que se puso delante de él en la brecha e impidió que su ira los destruyera. Un motivo más de agradecimiento a Dios. Él estaba con la intención firme de destruir a este pueblo, específicamente en estos versículos porque acaba de relatar el pecado de idolatría, después de ellos hacer ese becerro de oro. Y Dios quiere destruirlos. Quiere soltar su ira sobre su pueblo. Sin embargo, no lo hace porque dice que Moisés se pone en la brecha. Y nos recuerda cómo Jesús se puso en la brecha por nosotros. Merecimos destrucción. Y Jesús fue enviado, se puso en la brecha. Y la diferencia aquí entre Moisés y Jesús es bastante grande porque Moisés, digamos que evita el castigo del pueblo en ese momento, pero Jesús toma sobre sí el castigo. Y al tomar Él el castigo, al mismo tiempo está evitándonos a nosotros y a todos los hijos de Dios, está evitándonos ese castigo. ¿Qué razón para dar gracias al Señor, para estar agradecidos con nuestro Señor? Que Él entra en un pacto que solamente Él va a cumplir. Y Él mismo provee la solución para nuestro incumplimiento, para nuestro pecado, que es Jesús. Demos gracias al Señor por esto. Los invito a que oremos. Padre Celestial, estamos inmensamente agradecidos contigo porque hemos pecado, como dice el versículo 6, hemos pecado. Igual que nuestros padres, hemos caído en los mismos pecados. Hemos sentido envidia, hemos sido incrédulos. Tantas cosas que hemos hecho que no te agradan. Hemos sido idólatras. Hemos tenido otros dioses por encima de ti. Hemos incumplido el primer mandamiento, Señor. Y sin embargo tú recuerdas tu pacto. Nosotros hemos olvidado, te olvidamos a ti, pero tú recuerdas tu pacto con nosotros. Y así nosotros hayamos incumplido, Señor, tú cumples tu parte, tú eres fiel. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por ser un Dios fiel. Gracias por ser un Dios que cumples tus promesas. Gracias por ser fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Y gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, que se puso en la brecha por nosotros y que fue la razón por la cual tu ira no recae sobre nosotros, que bien merecemos, pero que tu Hijo tomó y recibió, y haciendo eso evitó para la eternidad que nosotros tuviéramos que recibir ese castigo y todo el peso de tu ira. Como escuchábamos en la canción hace un rato, cargaste mi maldad sobre ti. Por eso te
te alabamos. Y podemos, como dice el salmista, podemos, a pesar de nuestro pecado, podemos cantar aleluya, alabado sea el Señor. Podemos decir esas palabras como inicia y como termina este salmo. Y ese es un testimonio para aquellos que no te conocen todavía, Señor. Y pedimos por ellos, oh Dios, porque ellos, aunque han pecado, no entienden lo que la obra de Jesús a favor de ellos. Pedimos, Señor, que entiendan, que reciban a tu Hijo, que se arrepientan de su pecado, que confíen en ti. Y el pecador puede decir, aleluya, alabado sea el Señor, porque hay perdón de pecado. Gracias te damos, Señor. Esa es nuestra acción de gracias el día de hoy. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos al final de nuestro devocional de hoy. Gracias por acompañarnos. Los invito a que compartan este video con algún amigo, con un compañero del trabajo, con un familiar. Si esto ha sido de bendición para tu vida, compártelo con alguien que también pueda ser bendecido por la palabra del Señor, por lo que leemos en este salmo, por cómo hay perdón, cómo hallamos perdón del pecado. Todos hemos caído en estos actos que desagradan a Dios, y sin embargo Él mismo permite a través de su Hijo que seamos perdonados y seamos restaurados. Comparta esto con un amigo. Y bueno, decimos hasta luego. Queremos también dejar esta última canción de forma para terminar alabando al Señor. Dios los bendiga, que pasen un feliz día. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad, tu misericordia el camino abrió. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Huérfano fui, ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón. Quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.